Y gracias, muy amable. Una empresa de textiles tiene tres delegaciones. Coma. Ecuador, ya cuando llegan aquí tiene 3 delegaciones. Ecuador, Brasil, Venezuela. Punto. De un determinado fármaco, de un determinado género, se produce el 45% en la delegación de Ecuador, el 30% en Brasil y el 25% en Venezuela. Punto. Del total de los géneros, son defectuosos el 5% hecho en Ecuador, coma, el 3% hecho en Brasil y el 4% en Venezuela. Punto. Calcular. 1. Probabilidad de que un género sea defectuoso. 2. Pero si un género es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea producido en la delegación de Venezuela? Ok. Aquí tenemos 2 preguntas. Vamos a hacer entonces un diagrama de árbol, como lo veníamos haciendo hace un rato. Tendremos entonces, aquí tendríamos el punto de partida, tendríamos la primera rama, que sería aquí, Brasil, Venezuela, y aquí en el medio vamos a tener a Ecuador. ¿Sí? Entonces aquí tengo Brasil, no, perdón, Ecuador primero. Es Ecuador. Ecuador.
Ah, no, que yo puse aquí primero Brasil. Bueno, pongamos Brasil primero, para no perder mi mapa que seguí. Brasil, Ecuador y Venezuela. Entonces, tenemos que la probabilidad de que sea de la delegación hecho en Brasil es de un 30%, 0,3. La probabilidad de que sea en Ecuador es de un 0,45 y la probabilidad de que sea hecho en Venezuela, la probabilidad de que sea hecho en Venezuela es de un 0,25. Pero tenemos dos probabilidades más aquí, que sería defectuoso y bueno. Defectuoso y bueno. Defectuoso y bueno. Entonces tendríamos defectuoso, defectuoso. Y aquí que esté bueno. Acá defectuoso. Y aquí que esté bueno. Acá que sea defectuoso. Y aquí que esté bueno. ¿Ok? Entonces de que esté defectuoso y que sea del Brasil, primero que sea del Brasil y que esté defectuoso, tenemos que es un 3%, sería 0,03. Entonces, de que sea bueno y que sea de Brasil, es un 0,97. Tiene que sumar 1, ¿no es cierto? Acá, de que sea defectuoso, pero que sea de Ecuador, o sea de Ecuador y sea defectuoso, es un 0,05. Y que sea de Ecuador, pero que esté bueno, es un 95% o 0,95. Y que sea de Venezuela, pero que sea defectuoso, es un 0,404%. Y acá de que sea de Venezuela, pero que esté bien hecho, no tenga defectos, es un 0,96%. Entonces, primero me están pidiendo que calcule los defectuosos. Vamos a marcar las ramas que tenemos, todas las ramas. ¿Qué ramas tengo? Bueno, voy a marcarlas con el color de la rama defectuosa. Tengo esta rama y tengo esta rama, defectuosos. Entonces tendríamos tres ramas que las puedo marcar aquí. Yo le dije que cuando iba así, multiplicábamos. Entonces al multiplicar tendríamos aquí 0,3, me quedo muy grueso, sería aquí 0,3 por 0,03. Y eso es igual a 0,009. ¿Qué sería? Las que son de Brasil y la probabilidad de que sea de Brasil, pero defectuoso. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces aquí también tendríamos 0,45 por 0,05 y eso me da igual a 0,0225. Entonces aquí tengo que sea de Ecuador, pero que también la probabilidad de que sea de Ecuador y que sea defectuoso. Sí, ahí está la probabilidad. Y acá tendríamos la última rama, que sería 0,25, que sea de Venezuela y que la probabilidad al ser de Venezuela sea defectuoso. Y eso es igual a 0,04. Y esto me da igual a 0,01. Como ahora voy para abajo, tengo que sumarlo y esto me da un valor de 0,0415. Entonces, la pregunta A de que sean defectuosos es la suma de todas estas y es 0,0415, que si lo multiplico por 100, me va a quedar que es igual a un 4,15%. ¿Ok? Y después me preguntan, si un género es defectuoso, ya es defectuoso. Es decir, si es defectuoso
¿Cuál es la probabilidad que sea producido en Venezuela? Que sea producido en Venezuela. A ver, teorema Bayes. Vamos a hacerlo. Teorema Bayes dice así. Voy a marcar aquí la división. Entonces va a ser igual a P, el esqueleto, P de A por así, P de quién? De este, entre este y P de B. Perdón, P de, no sé todavía. El esqueleto. Este es el esqueleto del teorema Bayes. ¿Qué dice? B de D. B de D y B de D. ¿Qué tengo? B, lo tengo. ¿Qué sería? Probabilidad de que sea Venezuela. Tendríamos la probabilidad de que sea Venezuela es de 0,25, que es esta de acá, 0,25 por la probabilidad de que sea de Venezuela y defectuoso. Sería un 0,04, que aquí lo tengo, 0,04. Y después de que sea defectuoso, pues lo acabamos de calcular, que sería 0,0415. Y eso me da, primero, que sea defectuoso y de Venezuela, la probabilidad es de 0,24. En otras palabras, 24,01%, bastante alto. ¿Ok? Bueno. Copien, por favor. ¿Qué me van a preguntar? ¿Alguna pregunta? Bueno. Siempre cuando vamos por las ramas, aquí en este diagrama de árbol, pues recuerden, cuando vayan hacia allá, corriendo hacia allá, ya déjame que me quedo torcida. Corriendo hacia allá se multiplica y cuando vayan bajando se suma. Como decía aquí, para allá se multiplica y para acá se suma. Como es lo defectuoso, pues tengo que buscar lo defectuoso en los tres delegaciones, los tres empresas que fabrican el género. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro tema. Que tengo la pretensión de no ponerlo muy difícil, porque lo tengo un poquito enredado y a veces les cuesta bastante. Entonces, vamos a ver el siguiente tema. ¿Copiaron ya? El siguiente tema se llama así. Se llama tipos de distribuciones de probabilidades, discreta, que va a ser E de X y la otra va a ser B de X. El primer paso a saber esto se llama función de probabilidad, de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Variable aleatoria discreta. Entonces aquí tenemos que recordar el tema sobre funciones, porque aquí lo que en el fondo es una función similar a la función matemática que uno ve en cálculo 1, no sé, cuando empieza a ver matemáticas. ¿Sí? Entonces puedo decir de esto, puedo decir que una función de probabilidad es una función que asigna probabilidades, probabilidades.
¿Sí? Entonces, asigna probabilidades a los valores de la variable, aleatoria. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo para que entiendan esto. Vamos a suponer que vamos a lanzar dados. Entonces, ¿cuál es el conjunto de probabilidades que yo tengo cuando yo lanzo dados? Bueno, cuando yo lanzo un dado, vamos a hacer aquí, tengo 1, 2, 3 caras, 4 caras, 5 caras y 6 caras, ¿sí? Tengo las 6 caras del dado. Yo sé que tengo las 6 caras del dado y yo sé que me puede salir primero la número 1. Es una cara del dado. Me puede salir también el número 2. Otra cara del dado. También me puede salir el número 3. Otra cara del dado. También me puede salir el número 4, que es otra cara del dado. También me puede salir el número 5, que es otra cara del dado. Y también me puede salir el número 6, que es otra cara del dado. Estas son todas las alternativas que yo tengo que me pueden salir en este juego del azar que voy a hacer con un dado. Es decir, ese que es mi espacio muestral, que ya saben ustedes lo que es un espacio muestral, son las posibilidades que yo tengo. Entonces, a cada una de estas posibilidades yo le voy a asignar un número real. Es decir, voy a tomar aquí, voy a hacer un conjunto de partida y voy a decir, bueno, le voy a asignar al 1 el número 1, al 2 el número 2. Entonces, se le asigna un número real. A este le voy a asignar el número 3, a este el número 4, a este el número 5 y al último el número 6. Y ahí tengo los resultados, que voy a decir valores X, valores de la variable aleatoria, ¿sí? De la variable aleatoria. Lo voy a poner aquí BA. Esos son los valores que yo puedo tener de X. Entonces, puedo decir que X es el resultado, perdón que me equivoqué, resultado de lanzar un dado. ¿Sí? Entonces yo lanzo el dado y tengo 6 valores de la variable aleatoria. Entonces, ¿qué tal si a estos 6 valores de la variable aleatoria yo le asigno un valor aquí? Es decir, de aquí para acá voy a asignarle un valor, 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 porque yo sé, vamos a ver qué valor es este, porque tampoco es cualquier valor. Ok, ¿cuántas posibilidades tengo yo de que salga 1? A ver, tengo 6 alternativas, entonces sería 6 alternativas. 6 alternativas, aquí tengo 6, aquí tengo 6 alternativas, 6 alternativas y 6. De esas 6 alternativas, cuántas caras con 1 tengo? Tengo una sola cara con 1, tengo una sola cara con 2, tengo una sola cara con 3, tengo una con 4, una con 5 y una con 6. Entonces aquí tengo mi función, ¿sí? Es decir, que tengo mi f de x, mi probabilidad. Probabilidad. De la más sencilla, ¿cuál será esta? Probabilidad de la ocurrencia de A va a ser igual, lo que sabemos, número de casos posibles o favorables, mejor dicho, favorables de A sobre número de total de casos posibles. Entonces, el número 1, pues tengo
De 6 caras yo puedo hacer una sola. Tengo una sexta probabilidad. Entonces aquí tengo un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Y esto es una f de x, una f, una función que va de este conjunto de partida a este conjunto de llegada. Entonces, ¿qué puedo decir yo también? Puedo decir que lo que yo asigno, me voy a quedar con esto nada más. Es decir, si yo quiero, de todo lo que hablé, quedarme con algo, lo importante, lo más importante es esto de aquí. Y con eso me voy a quedar, con esto. Y voy a observar qué sucede aquí. Bueno, yo puedo decir que si yo asigno un valor x sub 1 y tengo mi p sub 1, pues yo sé que ese p sub 1 es igual a un sexto, porque la probabilidad es de 1 al 6. Si yo asigno un valor de x igual a 2, pues yo sé que este p de 2 es igual a un 6, porque también está la imagen que yo reflejo acá. Entonces, ¿cómo sería la función? Mi función sería esta, sencillamente, que el valor de 1 asigno en un sexto, 2 un sexto, 3 un sexto, porque estoy hablando de un dado solamente. De 4 un sexto, 5 un sexto. Entonces yo estoy dando una variable discreta en el cual asigno una probabilidad a los valores de una variable discreta. Si yo hiciera una tabla, yo puedo hacer una tabla y decir, mire, voy a hacer una tabla y voy a designar los siguientes valores. Voy a hacer la siguiente tabla. Voy a hacer la tabla de X, los valores de X y los f de X, como cualquier función ordinaria. Si yo tengo 1, ¿qué tengo aquí al otro lado? Un sexto. Si yo tengo 2, tengo acá un sexto. Si yo tengo 3, acá tengo un sexto. Si tengo el valor 4, sería un sexto. Si tengo el valor 5, sería un sexto. Si tengo el valor 6, sería un sexto. Entonces, esta es una función de probabilidad que a cada valor le asigno una imagen. Si quisiera graficar esto, copien ahí para graficarla ahora con barras. Bueno, entonces vamos a hacer de esto mismo un diagrama de barras, porque eso es lo que se hace en este tipo de problemas. Entonces, si hago un diagrama de barras, yo tengo aquí mi valor de x, f de x, mi valor de x. Entonces aquí voy a tener mis valores de x, que serían las x y las f de x. La f de x, pues aquí tengo 1 entre 6, que sería ese mi valor. Entonces, yo puedo decir, si marco acá, que tendría aquí la línea, imagínense que es punteada, ¿no? La línea que es punteada. Y por acá voy a tener valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como le dije, si yo hacía un diagrama de barras, que lo puedo hacer aquí, tendría el 1 con el 1/6, el 2 con 1/6, el diagrama de barra del 3 de 1/6, el 4 con 1/6, el 5 con 1/6 y el 6 con 1/6. Entonces sería mi diagrama de barra. Este quedó medio cortito, el que es para arriba. No, este quedó muy corto. Debe ser igual, todo igual. Ahí. Entonces me va a quedar, voy a hacerlo aquí para allá, 1/6, y aquí el diagrama de barra, otro 1/6. Entonces, como pueden ver, todos son 1/6. ¿Qué quiere decir entonces en este diagrama? Bueno, que si yo le quisiera asignar un valor a mi función,
¿Sí? Mi función f de x va a ser igual a 1/6. Va a ser una variable constante, 1/6. Y esto sería entonces mi función probabilidad. Mi función probabilidad. La cual tiene dos condiciones. Condiciones. Tiene dos condiciones para que sea función probabilidad. La primera, la probabilidad de cada valor. La probabilidad de cada valor debe estar entre 0 y 1. Si observamos aquí un sexto está entre 0 y 1. ¿Sí? Tenemos, está bien entonces. Está bien. La segunda condición. Vamos a ponerla acá. La segunda condición dice la suma de las probabilidades, la suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria, debe ser 0. Debe ser 0. ¿Sí? Perdón, debe ser 1. No, debe ser 0. Debe ser 1. Debe ser 1. Entonces, si yo sumo todas las f de x, deben ser 1. Y si yo tengo aquí un sexto más un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto de todas las que me dieron, ¿sí? ¿Cuánto suma eso? Bueno, si tenemos el mínimo con múltiplo que es 6, ¿sí? Y arriba tenemos 6 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumados, esto sería 1. Entonces también tiene la condición de función probabilidad. ¿Ok? Esa es la condición para que sea función probabilidad. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice así, copien esto por favor. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, dice. Determine si la siguiente función es una función de probabilidad. Y la función es la siguiente, f de x es igual a x cuadrado más 5 entre 50, donde para un x igual a 1, 2, 3 y 4. Entonces tomamos el primer valor. Tendríamos f de 1 sería igual a 1 al cuadrado más 5 entre 50.
1 al cuadrado más 5, cuadrado más 5 entre 50. Esto sería 6 cincuentavos. Para f igual a 2, tendríamos 2 a la 2 más 5 entre 50. Y eso me daría igual a 9 cincuentavos. F de 3 sería 3 al cuadrado más 5 entre 50. Y este sería 14 cincuentavos. Y f finalmente de 4, que sería 4 al cuadrado más 5 entre 50. Esto sería igual a 16 más 5 serían 21 entre 50. Entre 50. Entonces tendríamos una función así. Tendría una función así. Sería x y f de x. Sería 1, 2, 3, 4. Y aquí sería 6 cincuentavos, 9 cincuentavos, 14 cincuentavos y 21 cincuentavos. ¿Sí? Vamos a ver si una función, si es una función probabilidad. Bueno, como pueden ver, todos estos valores están entre 0 y 1. Todos son valores entre 0 y 1, entonces la primera condición se cumple. Y la segunda condición es que al sumarlos den 1. Sería, a ver, 6 entre 50, más 9 entre 50, más 14 entre 50, más 21 entre 50. Y eso me da igual a ¿cuánto? Eso me da igual a 50 entre 50. Y esto me da 1. La segunda condición es verdadera. Entonces, sí es una función de probabilidad. Sí es una función de probabilidad. ¿Sí? Entonces, como es una función de probabilidad, también la podemos graficar con barras. Vamos a hacerlo. Sería, copien para hacer la gráfica. Bueno, vamos entonces a hacer el diagrama de barras, que sería así. Tendría valor de x, de y y de x. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos los valores que asignaron, 1, 2, 3 y 4. Con 1 me dio el número 6 entre 50. 6 entre 50 es igual a 0,12. Vamos a poner aquí 6 entre 50 es el valor de 0,12. Vamos a hacer aquí 0,12. Sería por acá. Entonces mi barra quedaría por acá. 0,12. ¿Sí? Voy a poner ahí que es igual a 0,12. Ok. Después tendríamos el otro, que sería el 2, que sería 9 sobre 50, que es 0,18. 0,18. Si aquí tengo 0,12, podríamos poner aquí 0,18 por acá. 0,18
que es igual a 9 entre 50. Entonces tendríamos ahí el valor de, hacerlo con rojo, de aquí para acá. Sería más o menos aquí. Entonces mi barrita estaríamos acá, de aquí para acá. ¿Sí? Y acá tendríamos eso. Después tendríamos el de 3. El de 3 sería un valor de ¿cuánto? El de 3 es un valor de 14 entre 50. 0,28 sería más acá, lo podríamos hacer aquí. Sería 14 entre 50 es igual a 0,28. Entonces el 0,28 pues lo puedo poner para acá. Si quiero hasta 3. Y aquí tendríamos mi barrita. Ustedes tienen que hacerlo igual en el taller, ¿no? Y tendríamos lo último que es 21 entre 50, que sería 0,42. 0,42 quedaría por acá. 21 entre 50, que es 0,42. 0,42, 0,28, 0,42. Entonces este sería, pongámoslo en azul si quieren, aquí en azul. Vamos a rayita aquí para acá, en azul. Y ahí quería más o menos mi barrita, de aquí para acá. Ah, no, pero no esa barrita, me equivoqué. Mi barrita aquí. De ahí para acá. Ese sería mi gráfico de barra. ¿Ok? En el cual él va subiendo. Si tomo el valor de 0, si tomara yo el valor de 0, recuerden que la ecuación es f de x igual a x cuadrado más 5 entre 50. Si este fuese 0, sería 5 entre 50. 5 entre 50, pues quedarían 0,1. 0,1 estaría acá. Entonces, si podemos verlo, pues, si apretamos cada uno de los en el centro, a ver cómo me queda. Si ponemos aquí cada uno en el centro, podríamos decir que esto es como una parábola que va subiendo para allá. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto sería lo de función probabilidad. Función de probabilidad. También tendríamos un ejercicio que dice así. Vamos a hacer otro ejercicio. El último, un artesano ha elaborado 7 colchas. Ha elaborado 7 colchas. Colchas, como frazadas. De una etnia indígena. De una etnia indígena. De una etnia indígena. 2 de ellas tienen algún defecto. 2 de ellas tienen algún defecto. Me quedó feo ese defecto. Vamos a ver si se vea mejor. Defecto. Punto. Un turista compra 3 de esas colchas. Compra 3 de esas colchas. Coma. Sea el número de colchas defectuosas, hallar la distribución de la probabilidad de X. ¿Sí? Hallar la distribución de la probabilidad de X. Ya, hallar la distribución. Hallar la distribución de la probabilidad
de X. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer los conjuntos. Tenemos a 1 y a 2. A 1 y a 2 como las colchas defectuosas. ¿Sí? Y después tenemos, ¿cuántas colchas hizo ella? 7, ¿no? Entonces tenemos la 1 y la 2 son defectuosas. Y la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 son las que están sin defectos o en buen estado. En buen estado. ¿Sí? Defectuosa y las que están en buen estado. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cuántos eventos pueden suceder aquí? ¿Cuántos eventos podrían pasar? ¿Sí? Es decir, ¿cómo sería? Yo me puedo mezclar. Pueden pasar tantos eventos. A ver, puedo decir, bueno, mire, esta, vamos a ponerlo así, esta puede unirse con esta. Puede salir la 1 y la 3, puede salir la 1 y la 4, la 1 y la 5, la 1 y la 6 y la 1 y la 7. Ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 acontecimientos, ¿sí? Y también podría unirse la A, que es defectuosa, con esta, que está buena, con esta, con esta, con esta y con esta. Entonces tendríamos 10 acontecimientos. Entonces su espacio muestral va a ser de 10, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí omega, que también le dicen a S, puede ser el conjunto de A1 con A3, coma, A1 con A4, coma, A1 con A5, A1 con A6 y A1 con A7. Ahí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a hacerlo con con el otro. Sería A2 con A3, A2 con A4, A2 con A5, A2 con A6 y A2 con A7. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar. Las puse al revés. Bueno, puse un color aquí o puse otro color. Ok, entonces me están preguntando. Las colchas, allá en la distribución de la probabilidad de que las colchas sean defectuosas, porque eso es lo que estamos buscando. Entonces, él puede elegir, él puede sacar realmente cuántas colchas. Bueno, si tenemos el número de colchas defectuosas, le voy a poner como el valor de X, ¿sí? El número de colchas defectuosas como el valor de X. A ver dónde lo hago. ¿Dónde lo hago? Tiene que correrme para acá. A ver, lo puedo subir. Vamos a subir esto un poquito para no correrme a la otra página. Aquí para arriba. Y todo esto lo voy a subir. Ahí va para arriba. Ahí se entiende, ¿no? Ahí lo vamos a hacer. Entonces, yo puedo decir, tenemos que buscar el número de colchas defectuosas, la voy a llamar como X. X va a ser el número de colchas defectuosas. ¿Sí? Defectuosas. Entonces, en un primer momento, cuando X es igual a 0, ¿qué tengo yo? 2 defectuosas. ¿De cuántas colchas? De 7, ¿sí? 2 defectuosas de 7. Ahí tendríamos mi primer momento. Entonces yo puedo decir que mi f de x, o le puedo poner una letra más, la misma que usé antes, mi f de x va a ser igual para el momento 0, va a ser 2 de 7.
para mi X igual a 0. ¿Sí? Ok. Para mi X igual a 2. ¿Sí? Recuerda que para mi X igual a 2. El segundo momento, cuando ya he estado y saco la primera que es sub 0, cuando tengo 2 de 7. ¿Cómo podría ser esa relación? A ver, ¿cómo podría ser esa relación? ¿Cómo podría ser esa relación? Si voy a buscar X de 1, voy a tener F de X de 1. ¿Cómo podría ser esa relación? A ver. ¿Alguna idea? Yo voy a ver. ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿No se le ocurre? Esto no es tan fácil de verlo tampoco. No lo reconozco. A ver, si yo ya tengo 2, voy a 7, voy a la segunda vez que voy a elegir. ¿Sí? La segunda vez que voy a elegir. ¿Y qué puede pasar en esa segunda vez que voy a elegir? Pueden pasar que son 4 de 7. ¿Sí? Porque voy a elegirlo la segunda vez. ¿Sí me captan la idea? 4 de 7. Y si elijo la tercera vez, que sería para X2, ¿qué me quedaría? Yo creo que se los voy a mandar de tarea mejor, para que lo piensen. Piénsenlo y lo terminamos la otra semana, pero piénsenlo, porque esto tienen que estudiarlo para el último taller. Función me faltó ahí. Bueno, piénsenlo, a ver, cranéenselo. ¿Cómo tendría que ser la función de probabilidad? Recuerden que dos condiciones importantes. Primero, que estos tienen que ser entre 0 y 1. Y la suma de los tres que van a pasar, tres acontecimientos, tiene que ser 1. ¿Sí? 1. ¿Ok? Bueno. Lo vamos a llegar hasta aquí. La otra semana lo resolvemos. Y terminamos la última parte, que es ¿cómo se llama? Función probabilística de variables aleatorias discretas, pero esas tienen una característica un poquito diferente. ¿Sí? Un poquito diferente. Lo vemos la otra semana. ¿Les parece?